Bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre un tema conocido de la historia de México, el cual es la Revolución Mexicana. Sin embargo, en este episodio hablaremos sobre un tema muy específico, que involucra a uno de los líderes más importantes de esta lucha política y social, llamado Venustiano Carranza, quien al parecer tenía una cierta opinión sobre el documento más importante que surgió a raíz de la Revolución, la Constitución Política de 1917. Dicho documento formó la organización política, económica y social actual de nuestro país. La historia de México ha estado definida por infinidad de momentos que cambiaron el rumbo de la vida de los mexicanos, así como de otras personas a nivel social, cultural, político, económico y judicial. Uno de esos momentos magnos en la historia de nuestro país es la Revolución Mexicana, la cual fue una guerra civil entre diferentes facciones políticas y sociales que se dio a cabo con el fin de resolver los problemas que sufría México cada día. Las causas que dieron inicio a la Revolución Mexicana son muchas, la mayoría provocadas por el mal manejo gubernamental del presidente Porfirio Díaz, quien había sido el líder de la nación mexicana desde el año 1877, después del triunfo del Plan de Tuxtepec. Tras su primera presidencia, Díaz pasó el mando a Manuel González. Sin embargo, este regresó al poder presidencial en 1884, y desde ese año se mantuvo como el presidente de México, dando inicio al periodo conocido como el Porfiriato. El Porfiriato es descrito como un periodo de estabilidad económica y política en el país, durante el cual la economía de México se encontraba en una buena condición, incluso mejor que en años anteriores, y estuvo caracterizada principalmente por la inversión extranjera, la modernización militar, la disminución de la delincuencia, las importaciones del extranjero, la influencia cultural y social europea y la introducción del ferrocarril. Este último fue uno de los más importantes, pues facilitó el comercio y el transporte dentro y fuera del país. Sin embargo, a cambio de que hubiera prosperidad y poder para ciertos sectores de México, en específico para las clases políticas y sociales altas, gran parte de la población se tuvo que mantener en condiciones deplorables. Este periodo de la historia nacional también se caracteriza por ser uno de los más controversiales e injustos, pues la mayoría de los mexicanos vivían en la pobreza y en la desigualdad, no tenían derechos y no eran totalmente libres de hacer lo que quisieran. Por ejemplo, tenían prohibido hacer huelgas. Además, algunos de los mexicanos afectados eran dueños de muchas tierras, las cuales fueron arrebatadas por el gobierno porfirista para dárselas a los empresarios extranjeros. Cabe señalar que Díaz tenía más preferencia en invertir y comercializar con empresas extranjeras que con su mismo país. Los mexicanos no tenían derechos justos en el trabajo, pues laboraban 12 horas diarias y sin salario mínimo, el cual no existía. Como dato, el gobierno era señalado de ser extremadamente corrupto. Por último, pero no menos importante, Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder, reeligiéndose en cada mandato presidencial, algo que causó mucho descontento social entre los mexicanos. A raíz de esto, empezaron a surgir nuevas ramas políticas y sociales antiporfiristas, así como nuevas figuras, como Francisco I. Madero, quien era un coahuilense originario de Parras. Madero fundó en el año 1909 el Partido Antirreeleccionista de México y en abril de 1910 es nombrado como candidato a presidente de México por el mismo partido. Posteriormente empezó a realizar campaña por todo el país y obtuvo mucho poder entre la población mexicana. Díaz se percató de la situación y mandó a encarcelar a su adversario político. Madero fue arrestado en Monterrey y fue trasladado a San Luis Potosí. Durante ese periodo de tiempo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que salió victorioso Díaz. Madero no se iba a quedar con los brazos cruzados y decidió escaparse de San Luis para esconderse en la ciudad norteamericana de San Antonio, Texas. En esta ciudad redactó el famoso documento del Plan de San Luis,
publicado el 5 de octubre de 1910, el cual desconoce al gobierno reelecto de Porfirio Díaz y convoca a la población mexicana a levantarse en armas contra su gobierno el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Y así fue. Ese día, 20 de noviembre, los mexicanos dieron inicio a la revolución. Conforme la guerra fue llevándose a cabo, otros líderes empezaron a aliarse con el bando antiporfirista. Dichos líderes eran Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, entre otros. Cada vez eran más las personas que apoyaban la causa de Madero, así como de sus aliados mencionados anteriormente, y como consecuencia, el gobierno porfirista empezaba a declinar y perder peso. Finalmente, tras la toma de Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911, el presidente Díaz presentó su renuncia como presidente de la República el 25 de mayo y dio paso a un presidente interino llamado Francisco León de la Barra. Díaz luego se dirigió a Veracruz, donde se embarcó a Europa para exiliarse en la capital francesa, París, donde moriría el 2 de julio de 1915. Los tratados de Ciudad Juárez, firmados tras la toma de dicha ciudad, estipulaban que se debía de convocar a nuevas elecciones, en las cuales Madero salió triunfador, convirtiéndose así en presidente de la República. A pesar de ser elegido, el presidente Madero no cumplió con muchas de las demandas de la población mexicana, como la reforma agraria, la cual fue estipulada en el Plan de San Luis. Además, el nuevo presidente intentó disolver el ejército revolucionario. Como consecuencia, los líderes revolucionarios volvieron a tomar las armas contra su ahora contrincante Madero, para exigir sus derechos y libertades. Zapata, por un lado, desconoció al presidente mediante el Plan de Ayala, y por el otro, Orozco lo desconoció mediante la proclamación del Plan de la Empacadora. Como medida para calmar a sus adversarios, Madero envió al general Victoriano Huerta para luchar contra ellos. La cosa no terminaba ahí, pues más tarde, el 9 de febrero de 1913, inició la llamada Decena Trágica, la cual consistió en un golpe militar contra el gobierno de Madero, a manos de Huerta, quien tenía la confianza del mismo Madero. Dicho golpe militar fue apoyado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson para poner a Huerta en el poder presidencial. El 18 de febrero, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron arrestados y renunciaron a sus cargos políticos. Posteriormente, Huerta se autoproclamó presidente y 4 días más tarde, Madero y Pino Suárez fueron asesinados. A raíz de esto, todos los gobernadores del país lo reconocieron como presidente, a excepción del gobernador de Sonora, José María Maytorena, y el gobernador coahuilense, don Venustiano Carranza. Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, el cual desconocía a Huerta, y se organizó con otros líderes revolucionarios como Villa y Zapata para formar el Frente Constitucionalista con el fin de derrocar al presidente usurpador. Dicho movimiento resultó exitoso y terminó con la renuncia de Huerta en julio de 1914. Después, Carranza tomó el puesto de presidente. La lucha aún no terminaba, pues tras el fin de la presidencia de Huerta se llevó a cabo la Convención de Aguascalientes para arreglar las diferencias sociales y políticas entre los convencionistas y constitucionalistas. Carranza no aceptó dicha convención, la cual exigió que dejara el cargo. Además, nombró a un presidente interino llamado Eulalio Gutiérrez. Más tarde, después de controlar a las facciones revolucionarias restantes, entre diciembre de 1916 y enero de 1917, el presidente convocó un congreso que redactaría una nueva constitución, la cual fue promulgada el 5 de febrero de ese mismo año. Dicho documento es actualmente conocido como la Constitución de 1917 y permitió que Carranza se convirtiera en presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gran parte del legado que nos dejó la Revolución Mexicana y que aún en la actualidad persiste es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917
y ratificada el 1 de mayo de ese mismo año. Dicha constitución, como ya se mencionó anteriormente, permitió que Venustiano Carranza se convirtiera en presidente constitucional del país. En total, la Constitución de 1917 se encuentra conformada por 136 artículos. Eso sí, muchos segmentos de ellos han sido modificados y reformados a lo largo de sus casi 104 años de historia, siendo alrededor de 700 las reformas que ha sufrido en ese periodo de tiempo. Esto debido a los constantes cambios políticos, sociales y económicos que ocurren en México, por lo que se puede decir con certeza que una parte del documento original prácticamente se encuentra reescrito y que difiere del texto original de 1917. Como ya se mencionó, la Constitución cuenta con muchos artículos. Entre los más importantes se encuentran los siguientes. El artículo primero consiste en que todo individuo gozará de las garantías de la Constitución, citando: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El artículo 3 establece que la educación es universal, libre, gratuita y laica, citando: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. El artículo 7 establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados para la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. El artículo 16 dice que ninguna persona debe ser molestada. Citando la Constitución, esta dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio y que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. El artículo 24 es uno de los más importantes, pues establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones u actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. En otras palabras, en nuestro país, los mexicanos tienen la libertad de elegir y profesar su religión sin restricción alguna. El artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder político dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El artículo 123, que también es uno de los más importantes, establece que todos tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil, con una jornada máxima de 8 horas, un día de descanso cuando la persona trabaje 6 días a la semana. Además, dice que los menores de 15 años no pueden utilizarse para trabajar y que las mujeres embarazadas no llevarán a cabo grandes esfuerzos a la hora de hacer su labor y que tienen derecho a 12 semanas de descanso.
6 antes del parto y 6 después del mismo. Por último, el artículo 136 establece que esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario, con principios que ya sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. Como se observa, la Constitución de 1917 contiene muchos artículos que básicamente le otorgan los derechos y libertades necesarios para el desarrollo de la ciudadanía mexicana. Dicha Constitución tiene bases y raíces en otros documentos como la Constitución de 1824, las 7 leyes de 1836, la Constitución de 1857, entre otros. Se puede decir, de alguna manera, que nuestra Constitución política es parte del legado que dejó el presidente Carranza a la nación mexicana. Sin embargo, existe evidencia de que él tenía opiniones mixtas sobre este documento de gran importancia histórica, pues este alababa la Constitución de 1857, anterior a la que nos rige actualmente. El primer jefe de la revolución consideraba esa Constitución como legado precioso. Carranza veía la nueva Constitución como un proyecto de Constitución reformada, y según él, en su iniciativa política se encontraban contenidas todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida me han sugerido como indispensables para cimentar las instituciones, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y el derecho. En pocas palabras, Carranza consideraba la Constitución de 1917 como una reforma de la de 1857 y no como un nuevo documento individual. A pesar de que Carranza adoraba la Constitución de 1857, este ya no veía que funcionaba como antes, pues según él, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales, de los que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva. La nueva reforma constitucional de Carranza parecía ser lo que él quería. Aún así, el 80% de sus propuestas fueron aceptadas por el Congreso Constituyente. Las reformas socioeconómicas no eran muy claras, por lo que los carrancistas expresaron que dichos problemas deberían ser resueltos por el Congreso, pero los delegados apoyaban el incluir dichas reformas radicales en la nueva Constitución. De esa manera, controlaron las asambleas y permitieron poner en vigor los artículos 3, 27 y 123 constitucionales. El primer jefe es descrito en ocasiones como un político liberal, pero dadas las condiciones de la antigua Constitución y sus políticas respecto al nuevo documento magno nacional, se ha considerado que Carranza tenía opiniones conservadoras respecto a lo que él consideraba como una reforma constitucional. Esto se puede apreciar cuando decidió no interferir en las decisiones que tomaran los radicales en torno a la redacción del documento, algo que resultó muy inusual para el Congreso y sus simpatizantes. Sin embargo, a pesar de las diferencias políticas y judiciales que tenían con sus compañeros de asamblea, Carranza aceptó proteger, guardar y promulgar la nueva Constitución de 1917. Como se puede apreciar, Venustiano Carranza tenía opiniones mixtas sobre este documento tan importante para los mexicanos del pasado y del presente, y desgraciadamente, aunque fue asesinado el 21 de mayo de 1920 por algunos de sus adversarios políticos y sociales, su legado constitucional sigue presente en el México moderno. Y de la misma manera, influyó muchos eventos históricos que sucedieron a la Revolución Mexicana. Sin embargo, actualmente, la Constitución de 1917 no es respetada y aplicada como se debería de hacer, pues existen miles de casos en la vida cotidiana de nuestro país en los que se violan muchos artículos de la Constitución o en los que se hacen caso omiso a las demandas de los ciudadanos mexicanos, así como en los que se realizan reformas que no favorecen del todo a la población, sino más a la clase política alta. Como mexicanos,
Es nuestro deber apreciar, conocer y proteger los artículos que rigen al país y de esa manera exigir al gobierno y dependencias similares nuestros derechos y libertades que obtenemos por el simple hecho de pertenecer a este país. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de enero de 2021. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.